Les voy a contar, estando aquí presente mi tío Papi Moreno, que junto con él y con tío Tata Moreno, que ya se nos mudó al otro barrio, algunas veces recorrimos, en mi caso personal, miles de kilómetros del territorio nacional. No sé cuántas Toyotas se acabaron en esos recorridos con sus recursos propios, no con recursos de organismos internacionales ni nada por el estilo. Y ellos no eran de mucho conversar. Este es un conversatorio. Ellos eran más de escuchar, ¿no? Más de escuchatorios, para utilizar palabras que se están usando en estos días, digamos, ¿no? Y más o menos que ellos decían, al salir, nos vamos. Andaban 1000 kilómetros y de ahí llegaban y decían, llegamos, y poco más hablaban en esos 1000 kilómetros. Se les ocurrió la idea de llevarme a mí alguna vez y le salí peor. Y volvieron, tío Tata volvió con la conclusión de que más llevadero era no conversar entre tres que no conversar entre dos. Así que, como este es un conversatorio, me parece que para crear el clima, y siendo el tema las palmeras y el conversatorio, quedaba bien esa anécdota. Bueno, les dije que los iba a aburrir con los aspectos botánicos. Mucho de lo que yo voy a decir ya ha sido dicho. ¿Cuál es para que pase? ¿El rojo? ¿O es apuntando allá? A los costados. Bueno, el totaí, en general, vamos a ir detallándolo, pertenece a la familia Arecaceae, antes se conocía como Palmae, esa familia. Es una familia que tiene entre 2.500 y 2.600 especies en 187 géneros a nivel mundial. Entre 100 y 110 especies en Bolivia, 10 de las cuales serían endémicas, es decir, que solo ocurren en el territorio boliviano. Un poco de historia de Moore, citado por Silva, dice que las palmeras están entre las primeras familias de Angiosperma y las primeras monocotiledóneas de las que se tiene registro, y pueden haber sido originadas en el Cretácico hace unos 140 millones de años que nos vienen acompañando. Entonces, o que las venimos acompañando, o que las pretendemos acompañar. Bueno, pertenecen a esa familia, esa subfamilia, tribu, subtribu, y el género Acrocomia, que es el que vamos a desarrollar más, debe su nombre al griego acron, que quiere decir extremo o punta, y come, que quiere decir cabellera o follaje, haciendo mención a esa situación, no se ve ahí, ¿no?, de que esa melena que tiene en la punta del estipe, de su tallo, digamos, es muy notoria y muy distinguible, ¿no? Este género comprende especies distribuidas a lo largo de América, tropical y subtropical, y se caracteriza por tener un tallo solitario. Ustedes saben que hay palmeras que esta es una palmera soltera, hay otras palmeras que dan hijos, ¿no?, que hijean, que deja en algunos casos cicatrices foliares, es decir, de donde había una hoja y se desprendió y cayó, queda la señal de que ahí había una hoja, una cicatriz, y un fruto que es una drupa cocoide amarilla rica en aceite. Especies del género Acrocomia ya fueron datadas de hace 12.000 años en América y parece que fueron transportadas desde el centro de América hacia el norte del continente, ¿no? Vamos a ir progresando poco a poco en ir descubriendo de las diferentes especies. Debe decirse de entrada de que la taxonomía del género Acrocomia, que hasta ahora está basada principalmente en morfología y distribución geográfica, no es concluyente. Todavía se discute mucho de cuántas especies hay. Se hablaba de hasta 40 especies de Acrocomia en algún momento. Ahora ya el consenso mayoritario es que son 9 especies de Acrocomia, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en la parte de abajo cuáles serían. Yo me sorprendí de saber de que había una Acrocomia corumbaensis, ¿no?, porque tenía la idea de que todas las que hay en la zona de Corumbá es Acrocomia totaí nomás, pero parece que han tipificado una Acrocomia corumbaensis. Estas letras que aparecen aquí, mensis, quiere decir que es enana, y Lausescens y Hasleri, A, que son acaules, no tienen estipe, no tienen tronco. Entonces, no son consideradas
económicamente, digamos, ¿no? Ahora, hay autores que proponen que la especie Acrocomia aculeata debe ser subdividida en 3 subespecies: aculeata, subespecie sclerocarpa, la subespecie totaí y la subespecie intumescens, ¿no? Bueno, todos los que estamos aquí, todos los seres vivos, estamos en algún momento de nuestra evolución, ¿no? Probablemente estas especies las hemos descubierto infraganti, digamos, en un momento de su evolución, y pueden pasar de ser subespecies a ser especies especiales, específicas, digamos, ¿no? Por sí mismas, ¿no? Henderson, que es una de las mayores autoridades actuales en la familia Arecaceae del Neotrópico, en uno de sus libros, en este caso Las palmeras del Amazonas, anota varias especies y dice, él cree que Acrocomia aculeata es la que incluye a totaí y a intumescens. Él dice que hay alguna variación en el abultamiento de los tallos, la persistencia de hojas, de las cicatrices de las hojas, y espinas en la cara abaxial del jipurí de las hojas, pero que eso no tiene ninguna significancia taxonómica para Henderson, uno de los principales especialistas, ¿no? Vamos a ver, sin embargo, de que las diferencias morfológicas, anatómicas, entre ellas, son tan pronunciadas que uno tiende a pensar de que se trate de especies distintas. Y vamos a ver cuáles son las que creemos que tenemos en el país. Un estudio que revisé para este evento de Paraguay, porque digo esto de revisado para este evento porque yo debo decirles que no soy un especialista. Lo que yo he hecho ha sido revisar bibliografía a pedido de Darío para venir a dar esta charla, pero digamos que no tengo mucho más que los miles de kilómetros recorridos con mis tíos y algo de observaciones propias de campo, y un afán, digamos, que sí tengo de estudiar un poco. Entonces, pero leyendo para este evento, un estudio de Paraguay indica que el coco paraguayo originalmente fue identificado como Acrocomia totaí por Martius. Sin embargo, actualmente esta palmera es identificada taxonómicamente como Acrocomia aculeata, quedando como sinonimia botánica las otras especies descritas, ¿no? Hemos hablado de 40, hemos hablado de 9, muchas de ellas parecen ser sinónimas, ¿no? Y un estudio de Embrapa de 2022, bastante reciente, plantea sin complicaciones que de manera general se clasifica como Acrocomia aculeata, incluyéndose ecotipos, que serían totaí, con mayor presencia en el Pantanal y sus orillas, esclerocarpa, que es en otro caso se lo menciona como una subespecie de aculeata, predominante en el caso de los brasileros en el estado de Minas Gerais y en Brasil central, e intumescens, que es la petacuda, que ocurre en zonas del semiárido y zonas de mata del nordeste brasilero. Nombres comunes son muchos. En Bolivia ustedes pueden ver ahí unos cuantos de los que casi que cada etnia tiene un nombre distinto para el totaí, más o menos. En Brasil lo mismo, solo que allá identifican la especie con el nombre común, ¿no? Macaúba y palma de arara es para la aculeata, Bocayuba es para el totaí y Macaíba para la intumescens, entre otros varios nombres, ¿no? En Paraguay le dicen Bocayá o Coquito, ellos piensan que tienen aculeata y totaí. Argentina, Bocayá, sería aculeata. Colombia, Corozo o Tamaco, también sería aculeata la especie. Centroamérica y México, Coyol, y sería aculeata la especie, ¿no? ¿Cuáles están presentes en Bolivia? Bueno, hay discrepancias en eso, digamos, ¿no? Baslep y Moraes postularon en un libro en 1989 la presencia de 2 especies, Acrocomia totaí y Acrocomia chunta. Los hermanos Tata y Papi Moreno, en su libro Colecciones de las Palmeras de Bolivia, segunda edición, 2013, apuntaron una sola, Acrocomia aculeata, pero en conversaciones informales sostenidas con ellos, plantearon la posibilidad de que existan 2, aculeata y totaí, y hasta señalaron una tercera en algún momento, Acrocomia intumescens. Esto se los voy a recordar en base a un trabajo de Mónica Moraes, que en una nueva publicación que se llama Actualización de la lista de especies nativas
de Arecácea para Bolivia en 2015, después del libro de 2013 de los Moreno, señaló la posibilidad de existencia de la especie Acrocomia intumescens. SAFF quiere decir afín a intumescens, similar, parecida, parienta, pero insiste en que su nombre actual es Acrocomia totai. Ya en esta publicación de 2015, a diferencia de lo que había hecho en el 89, la doctora Mónica Moraes no menciona Acrocomia, me falta un montón. Y acá veremos que, bueno, se movió eso. Esta es parte de la lista que ella publicó en el artículo de 2015, donde menciona a Acrocomia intumescens y menciona al doctor Luis René Moreno como el que aportó esa información. Entonces ella revisó su posición en algún momento, pero luego también la volvió a revisar nuevamente y entiendo que tiene un libro de 2025 que no lo he podido conseguir, que mantiene esa posición de que en Bolivia solamente tenemos la especie Acrocomia totai. ¿Okay? Pero esto no es nomás por amor a la ciencia y a la taxonomía, sino van a ver ustedes a continuación la importancia de determinar con cuál especie en realidad vamos a trabajar o de cuál de ellas disponemos, porque tienen diferencias importantes para nuestros fines agrícolas e industriales, ¿no? Esto es algo que quise poner también un poco para pedir disculpas de lo aburrido de la charla, y es una mención al totaí de don Germán Coimbra Sáenz en el Diccionario Enciclopédico Cruceño, que dice que la palabra totaí viene del chiquitano o tutaiña en singular o tutaiquish en plural. Coimbra postula que su nombre botánico es Acrocomia totai y que existen unas variedades que se distinguen por el color de su fruto y también por el tallo que a veces es turbinado y se le dice totaí petacudo, Acrocomia intumescens. Y este otro detalle que les comentaba a los parientes, que en su pasada por Santa Cruz d'Orbigny, en 1830, mencionó muchas veces el totaí y dijo haberlo encontrado en un trayecto que él hizo desde Santa Cruz de la Sierra a la misión de Vibosi, que es Saavedra, ¿no? Y pasó por el caserío del Naranjal y por el caserío de Azusaquí y por el caserío de Chané, dice él, y ahí encontró mucho totaí. Y él se refería a la palmera como totaí mismo, porque él ya la había conocido a su paso por Corrientes, en la Argentina, donde él estuvo antes de venir para acá. Ahora, no hay una definición bien clara taxonómica, pero nadie puede dudar de que hay diferencias anatómicas, morfológicas muy claras entre las que se están planteando como diferentes especies. Por ejemplo, a nivel de tallo no se ve muy bien, pero vean que es un tallo más, esta sería aculeata, esta sería intumescens, petacuda, y esa sería totaí, un tallo más cilíndrico, liso, ¿no? Alto. Ahí pueden ver otras fotografías de lo mismo. Todos estos son estudios realizados en Brasil principalmente. O sea, hay autores que categóricamente pueden decir que por su anatomía, por su morfología, pueden llegar a clasificar diferentes especies, ¿no? Ahí de nuevo tenemos la aculeata, ahí tenemos al totaí, ahí tenemos la petacuda, ¿no? Y vean ustedes la diferencia entre un tallo liso, un tallo espinudo y un tallo con restos con cicatrices foliares, ¿no? Entonces, en base a eso es que muchos postulan que hay diferencias nomás a nivel de especie. Acrocomia aculeata, Acrocomia totai y intumescens pueden distinguirse por su distribución geográfica y por sus distintos rasgos del tallo. El tallo se llama estipe técnicamente, pero también por otras características anatómicas de sus hojas, inflorescencias y frutos. Vean ustedes aquí cómo aculeata tiene frutos, esas pengas de abajo, de una manera quizás un poco distinta, más grande, los frutos, el tamaño de los frutos más grande que los de la del medio, que es totaí, ¿no? Que vendría a ser la que tiene los frutos más pequeños, la Acrocomia totaí, ¿no? La más grande, la aculeata, la segunda más grande, la intumescens, y la más chica,
Acrocomia totaí. Aquí podemos ver lo mismo, no, ya tengo que galopar para poder terminar más o menos en tiempo, ¿no? Y bueno, hay esas tablas donde diferentes autores han tratado de diferenciarlas en función a la forma del tallo, del fruto y algunos rasgos de las flores y la ubicación geográfica, ¿no? Esto lo puedo poner a disposición para que lo lean con más calma quienes quieran llevarlo después, ¿no? También a nivel de flores hay diferencias, hay discrepancias de los rasgos biométricos, particularmente en el número y tamaño de las flores pistiladas y el número de raquillas entre Acrocomia totaí, que tiene un alto número de flores pistiladas de pequeño tamaño, en comparación con Acrocomia aculeata e intumescens, que tienen bajo número de flores pistiladas más grandes. Normalmente a nivel de flor, ya la determinación de la especie es mucho más segura que con rasgos morfológicos como los del tallo o los de las hojas, ¿no? Diferencias en las estructuras florales probablemente ocurridas en procesos de coevolución con sus polinizadores han sido las que han hecho que una especie se desarrolle de una manera de otra, ¿no? Además de barreras geográficas también, digamos, entre ellas. Pero la coevolución con sus polinizadores es un factor a tener en cuenta para la posibilidad de que sean especies diferentes, ¿no? Los polinizadores son de esos grupos Pustulionídeos, Nitidúlidos y escarabajos. Ahora, ya terminando, les digo que es imprescindible la aclaración taxonómica y o caracterización morfológica y localización de poblaciones de las tres especies con probable presencia en nuestro medio. Si no, caso contrario, no se explotará la especie, subespecie o variedad geográfica local que tenga mayor rendimiento. Vamos a estar gastando pólvora en gallinazo si no sabemos distinguir con cuál debemos trabajar, cuál es la más conveniente para fines no turísticos, no, digamos, paisajísticos, sino agrícolas e industriales, ¿no? Si no se distingue cuál es realmente la que conviene, no se partirá de la mejor base para plantaciones comerciales, ni se contará con certezas para hacer mejoramientos genéticos por selección de las mejores opciones comerciales. Yo no me meto a decir cuál de las aculeata, totaí o intumescens tienen mayor contenido de aceite, más ane, más pulpa, etcétera, porque le estaría quitando el tema a quienes vienen después de mí, ¿no? Esa es una foto de esta mañana y ahora en mi oficina. Y no quisiera irme sin dejarles algunas sugerencias, porque esto está empezando, ¿no? Sugerencias simples y no son para hoy día mismo, pero digamos para el proceso. Hay que impulsar la profundización de estudios taxonómicos y agronómicos por parte de la universidad y del CIAT, no lo puse ahí. No creo que nosotros seamos los indicados para resolver las dudas taxonómicas, pero por lo menos aproximarnos o por lo menos distinguir los diferentes grupos que tenemos en el país, ¿no? Verificar el interés de Fomplata en apoyar estudios. ¿Por qué nombro específicamente a Fomplata? Un familiar mío trabajó muchos años en Fomplata y en algún momento me consultó sobre un proyecto que les habían enviado del Paraguay buscando financiamiento y que lo que pretendía es lo que estamos pretendiendo nosotros ahora, y él buscaba algo de claridad en información respecto a las especies y al potencial, porque querían, la idea de ellos era que toda la flota comercial que navega por la hidrovía Paraguay-Paraná, que ya es sostenible porque un remolcador jala cualquier cantidad de chatas, digamos, es el transporte más eficiente que existe. ¿Cuánto más sostenible sería si esos remolcadores se alimentaran con un biocombustible de un recurso que existe ahí en su medio, ¿no? No supe en qué quedó eso, pero lo podemos averiguar porque ellos deben tener un repositorio de información de proyectos, ¿no? Y lo otro, animar a esas empresas portuarias y navieras nacionales que trabajan en la hidrovía para la realización de un plan piloto de navegación comercial sostenible. Lo nuestro es más chico, nuestra flota es más chica, nuestro tamaño es más chico, nosotros no estamos gastando 3.000 millones de dólares todavía, pero de repente podemos hacer un plan piloto para movilizar ¿qué tal? Sería
un hit, sería un éxito mundial, sería noticia en el New York Times si, digamos, la flota boliviana de la hidrovía Paraguay-Paraná se moviera con este biocombustible.